Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Palau. Nuevamente, con ustedes, su profesor José Luis Barreto, esta vez para trabajar la sesión de aprendizaje número 3 correspondiente a Historia del Perú. Y hoy, específicamente, vamos a hablar acerca del periodo formativo u horizonte temprano. Esta clase va a estar dividida en dos videos. El primer video es este. Específicamente vamos a hablar acerca de la cultura chavín, que corresponde al formativo medio. Así que, atención, empezamos. Bien, para empezar la clase, primero tengo que hacerte recordar sobre lo que vimos en el primer video. Y ahí habíamos tocado el tema de la periodización de la historia andina. Y habíamos dicho que la historia andina comienza con el trabajo de la cerámica. A partir de allí empiezan los desarrollos culturales de todos los pueblos. Y habíamos visto que van a surgir grandes culturas, que van a tener una gran influencia en gran parte del Perú. A estas grandes culturas John Rawls la llamó horizontes. Los horizontes son los que van a brillar en esta historia andina. Pero de estos horizontes, acabado un tiempo, el tiempo de decadencia, división, van a surgir estados regionales. Muy bien, estos estados regionales van a ser los intermedios. Y ya que estamos hablando de John Rawls, pues vamos a estudiar o vamos a relacionar la cultura chavín con la periodización que nos dio John Rawls. Pero quiero hacer una aclaración acá. John Rawls llama a las grandes culturas, al apogeo de estas culturas que tuvieron gran influencia en gran parte del Perú, él lo denomina horizonte, pero ojo, también es válido llamarlo horizonte o formativos, o periodos formativos. Repito, es válido llamarlos horizonte o formativos. Horizontes o periodos formativos, ¿ya? Es lo mismo. Ya lo que pasa es que hay varios autores que algunos toman horizontes, algunos toman formativos, pero es lo mismo, ya recuerda, horizontes y formativo, es lo mismo. Entonces, para que no te vayas a confundir. Entonces, en esta clase vamos a utilizar el nombre formativo, ¿sí? Entonces, si hablamos del periodo formativo, a la vez hay que señalar que el periodo formativo también se divide en 3 estadios. ¿Sí? Y acá también vamos a jugar un poquito con los nombres. Acá, por eso, especial atención, ¿ya? Mucho cuidado con eso, para que no te confundas. El primer estadio, es el formativo inferior, o también llamado formativo inicial. Pero también, ahí no está en la diapositiva, puede ser llamado formativo temprano. Ya tiene esos nombres, no te vayas a confundir, que es lo mismo. Recuerda, el primer estadio, formativo inferior, o también llamado formativo inicial o formativo temprano. ¿Estamos? En ese periodo es el periodo de donde comienzan estas grandes culturas, como Sechín, Pacopampa, Cumpurhuasi. Pero lo vamos a dejar ahí, porque vamos a interesarnos más en el siguiente periodo. Siguiente periodo es el formativo medio. Recuerda, formativo medio o también llamado formativo síntesis. También tiene ese nombre. Recuerda, formativo medio o formativo síntesis. Es lo mismo, no te vayas a confundir, ¿ya? Y el formativo síntesis, ya, y esa es la clase de hoy, vamos a hablar de la cultura, de la primera cultura, la gran cultura peruana, la matriz, como la llamaba Julio César Tello, es la cultura chavín. ¿Ya? Ella está en el segundo estadio, en el formativo síntesis, o formativo medio. Y vamos al tercer estadio, que es el formativo superior, o también llamado formativo transición, o también llamado, no está ahí, pero te lo digo para que no te sorprendas, o también llamado formativo tardío. No te vayas a confundir, por favor, ¿ya? Entonces, el periodo formativo general
tiene o comienza aproximadamente desde 1700 años a 200 años antes de Cristo. ¿Ya? Todo ese periodo tiene de evolución, de desarrollo, de trabajo. ¿Ya? Entonces, creo que hasta ahí estamos todos claros. Seguimos. Si hablamos de la cultura chavín, hay que hablar primero del descubridor de esta cultura. Y es un peruano, el arqueólogo peruano Julio César Tello. Él, como arqueólogo, descubrió esta cultura en el año 1919. A él se le acuña, a él se le da el título de también Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana. No te vayas a olvidar, porque eso siempre viene en los exámenes de admisión. ¿Y desde dónde va a tener su influencia cultural, pero específicamente religiosa, esta gran cultura que va a tener gran influencia en gran parte del territorio de la costa y de la sierra peruana? Pues va específicamente del Callejón de Conchucos, allá en la región de Ancash, en la provincia de Huari, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde va a nacer esta gran influencia cultural religiosa. Muy bien, la característica principal de la cultura chavín es que era una cultura teocrática, es decir, una cultura religiosa. Como cultura religiosa teocrática, a la cabeza de esa sociedad clasista estaban los sacerdotes, y después estaban los campesinos, ¿no? Campesinos, ganaderos. Muy bien, la casta de sacerdote, como vemos en el gráfico, la casta de sacerdotes eran los que dirigían al pueblo, tenían una gran influencia. Los sacerdotes eran vistos como grandes mensajeros de la divinidad, practicaban el oráculo. ¿Qué cosa era el oráculo? Bueno, de alguna manera, ellos o los peregrinos querían tener acercamiento con los dioses, y a cambio de eso hacían estas peticiones a estos sacerdotes, a cambio lógicamente de ofrendas, para ganar los favores. ¿Qué tipo de favores? Bueno, estos sacerdotes pedían a las divinidades que haya lluvia, que haya buena cosecha. Por eso también se dice que tenían conocimiento en la astronomía. Entonces estos sacerdotes, como hombres enviados de la divinidad, como hombres mediadores entre el pueblo y los dioses, no solamente tenían una influencia religiosa, sino también eran conocedores. O sea, al ser líderes, al ser guías, a la vez tenían influencia política, organizaban el pueblo, el Estado. ¿Y cómo no van a tener influencia? Porque ya te dije que ellos estaban a la cabeza, eran los que dirigían eso. Pero el pueblo estaba feliz, se dejaron llevar por esta influencia religiosa. Y tú te preguntarás, ¿y cómo hizo Chavín para que se extendieran? O sea, que los otros pueblos también asumieran esta influencia. Pues el secreto de Chavín fue netamente religioso. Repito, el secreto de Chavín o hizo que todos los pueblos de esta costa y parte de la sierra adoptaran la misma forma de trabajo, la misma fe, la misma forma en la economía. Todo gracias a la influencia religiosa. Por eso decimos de que Chavín era un estado teocrático. Entonces, el secreto fue eso. Esas concepciones religiosas abarcaron mucho en el pensamiento, en el trabajo, en la vida de todos los hombres. Y de alguna manera, todos los pueblos querían ganar estos favores, adoptaron esta forma de religión de Chavín para ganar un prestigio, y a través de este prestigio ganar los conocimientos en agricultura que tenían los hombres de Chavín, que ya lo vamos a ver enseguida. Hablar de Chavín es hablar acerca de sus trabajos en arquitectura. Y te había dicho de que el centro de peregrinación donde iban todos los pueblos era en Ancash. Entonces acá tenemos una imagen, ¿sí?, digitalizada acerca de el principal centro de ceremonia religiosa. Vemos ahí, vamos a describir un poquito las características de estas construcciones,
pues eran de tipo piramidal truncada. Truncada, que significa que no llegaron pues a convertirse en pirámide total, ¿no? Por eso truncada, vemos acá en la parte acá cerca derecha, ¿sí? Otro dato importante, que sus construcciones son en forma de U. Y decía Julio César Tello, eso es un dato que no quiero olvidarme, de que posiblemente la cultura chavín provenga o tenga sus inicios de una que venga de la Amazonía, o sea, que tenga su influencia o vengan de la Amazonía, pero no hay una comprobación de esa teoría de Julio César. Hasta la fecha no hay comprobación de eso, pero por el contrario, parece ser que no viene de la Amazonía, porque estas formas de templo en U era característico en las culturas de la costa, ¿no? Entonces, vemos un poquito acerca de datos acerca de la cultura chavín. Otro dato que me estaba olvidando, que es muy importante. Yo te había dicho que la cultura chavín es el horizonte, el formativo, ¿no? El formativo de auge, considerado también pan-andina. Era la matriz. Julio C. Tello lo llamaba la matriz de las culturas, de las futuras culturas andinas, pensando que era la primera cultura. Pero después, descubrimientos posteriores han demostrado que cultura chavín no fue la primera, sino la primera gran cultura en el Perú fue la cultura canal. Pero eso posteriormente ya lo vamos a ver. Entonces, es bueno tener esos datos para que no te vayas a confundir. Bien, entonces, este es un templo digitalizado de cómo era realmente este centro ceremonial allá en Ancash. Entonces vemos las características en U, pirámides truncas. Hay un templo viejo, un templo nuevo, que ya lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, y las plazas son de forma cuadrada, y son hundidas, ¿no? Entonces, eso es para que tengas una idea de cómo fue concebido. Acá, esto está más claro. Observa acá, por favor. Miren. El primer templo, por eso se llama templo antiguo, templo viejo, fue construido aproximadamente entre los 1500 a 1300 años antes de Cristo. Esto es una aproximación. Y podemos ver los detalles de ese templo viejo en sus paredes. Hay grabaciones de figuras antropomorfas, ¿sí? De figuras de felinos. Vemos también ahí que en el centro de ese templo viejo estaba el lanzón monolítico, que tenía grabado la figura de un dios, del dios sonriente. Entonces, y es ahí donde se hacían sacrificios, habían sacrificios humanos, ¿no? Entonces, dentro de ese templo viejo había una especie de laberintos internos por donde pasaban los hombres que iban a ser sacrificados y eran sometidos, ¿no?, a los ritos de estos religiosos. Entonces vemos esta peculiaridad en Chavín, pero se le llama templo viejo porque después, en el 1000 al 800 a.C., es construido un nuevo templo que es más grande, por eso se le va a llamar templo nuevo. Y a diferencia del templo viejo, las construcciones del templo nuevo van a ser mejores acabadas, más complejas. Vemos, por ejemplo, la fachada del templo, tú lo puedes observar, es más trabajado, ¿sí?, mejor labrado. En la portada de este templo Chavín tenemos la portada de las falondias, y en los muros, en las columnas de esta portada, vemos las grabaciones de estos dioses. En primer lugar está la grabación de un dios antropomorfo, ¿sí?, y del otro lado del dios que es el dios de los báculos, ¿sí? Entonces, con esto, esta Estela Raimondi, o este dios, el dios de los báculos, va a reemplazar a lo que es el lanzón monolítico en el templo viejo, ¿sí? Entonces, así como estamos viendo parte de la arquitectura de Chavín, estamos viendo de que fueron grandes arquitectos.
En esta parte de Ancash fueron donde construyeron a base de piedras, pero en la zona de la costa hay construcciones a base de adobe, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ya estamos hablando, si puedes anotar, ya estamos hablando acerca de la arquitectura. Y si te das cuenta, ya te he mencionado, ya te he hablado del obelisco de Tello, del anzón monolítico, de estas figuras antropomorfas que están en las paredes de estas fachadas, tanto el templo viejo como el templo nuevo. Estamos hablando de arquitectura, ¿ya? De arquitectura, y estamos hablando también de escultura. Entonces ya van dos características que hablan sobre el aporte cultural de los chavín. Ahora te voy a mostrar las fachadas o las cabezas, bueno, he llamado las cabezas clavas, que están en las paredes ahora del templo nuevo. Y si tú puedes observar, son diferentes figuras. Hay cabeza humana, cabeza con cabellos de serpiente, cabeza de un ser híbrido, cabeza transformada. Entonces, si te das cuenta, son figuras también antropomorfas, pero según los arqueólogos, hay una teoría que dice que estas esculturas de estas cabezas eran o estaban ahí para representar cómo el sacerdote pasaba de hombre, de sacerdote, pasaba a una evolución, llegando a este tipo de seres. O sea, estas cabezas clavas, estas figuras representaban la evolución del sacerdote a un ser sobrenatural, ¿sí? Entonces, esa es la teoría que tienen los arqueólogos, ¿no? Muy interesante, para que te des cuenta, ¿no? El poder que tenía, o la gran influencia religiosa que tenía Chavín en el pueblo. Ahora vamos a hablar específicamente de la economía de la cultura chavín, y su economía fue 100% agrícola, ¿sí? O sea, es agrícola y es ganadera, pero se caracterizaban más o son reconocidos mayormente por la parte agrícola, y especialmente por el sembrado de maíz. Y esta es una pregunta que siempre te va a venir en el examen de admisión. Cultivo del maíz relaciona ¿con cuál? Con la cultura chavín. Ya ellos van a ser reconocidos en todo el Perú por ser los pioneros en el cultivo del maíz. Lógicamente, más adelante, otras culturas también van a adoptar eso, ¿ya? Pero ellos fueron los primeros. Aparte de eso, también sembraban el frijol, el maní, el aguacate, que es la palta. Eran también grandes ganaderos. Criaron el cuy, domesticaron la llama, la alpaca, ¿sí? Entonces, en eso se basó la economía. También practicaban el trueque, por si acaso. Recuerda que el trueque es una forma de pagar, es una forma de dinero. No había pues el dinero como lo conocemos ahora, ¿no? Pero el trueque era una especie de intercambio de algo que tú tienes, de algo que yo estoy interesado, que yo necesito, por algo que tú también necesitas, ¿no? Entonces hacemos un trueque, hacemos un intercambio. Pero el trueque no solamente era intercambio de cosas, también podría ser intercambio o entregar algo a cambio de horas de trabajo, ¿no? De trabajo de campo. Entonces, en eso consistía la economía, en eso se caracterizaba la economía de la cultura chavín. Y si estamos hablando de la economía, hay que conocer también por qué todos los pueblos adoptaron esta influencia de Chavín. Y yo te había dicho que era un pueblo teocrático, 100% religioso, y de alguna manera los pueblos siguieron esa influencia religiosa por ganar prestigio, o sea, formar parte o adoptar la influencia chavín era también adoptar sus técnicas de cultivo, porque también, recuerda, eran conocidos por ser grandes agrícolas, y todo pueblo que adoptaba su forma teocrática, formaba parte de esa organización, de esa religión, adoptaba también las grandes técnicas de cultivo que tenía. Y una de las grandes técnicas agrícolas era pues la construcción de ándenes de cultivo.
Andenes de cultivo, que es un sistema tipo plataforma que se realizaba entre las laderas de las montañas. Y de una forma, si te das cuenta, como una plataforma, como una escalera, y dentro de cada peldaño, podríamos llamarlo, hay cultivos. ¿Por qué hacían eso? Para aprovechar los canales que ellos también de alguna manera trataban de que trabajaban la tierra en los ríos, hacían surcos para que el agua recorra esos peldaños, ¿sí? Esos peldaños, y pueda regar toda esa zona y a la vez bajar al otro peldaño. Pero también lo hacían por las lluvias. Caía la lluvia por un lugar y como está en peldaños, como una escalera, el agua por la gravedad va a tener que bajar y eso va a hacer que riegue también a los demás. Entonces, si te das cuenta, pues, ¿no? Entonces, la cultura chavín es especialista en estas técnicas de cultivo, ¿no? Y acá vemos la imagen también, lo que te había dicho, ¿no? Hacer estos surcos, ¿sí? Para que pase el agua del río y en medio de esos surcos están los cultivos. También usaron la chaquitalla, que era una herramienta precisa para ayudar al hombre a cultivar. Una herramienta que, como vemos en la imagen, colocaba el hombre el pie en esta herramienta, hecha de madera, ¿sí? Como una especie de lanza al final, para que pueda arar la tierra y las otras personas puedan sembrar. Ojo, la chaquitalla es una técnica que hasta ahora en las serranías se utiliza. Mira cómo estas grandes técnicas de los antiguos peruanos que dieron resultado, hasta ahora, cómo lo seguimos utilizando. Entonces no tenemos nada que envidiar, ¿no? a otras culturas. El hombre peruano, hoy en día se le conoce al hombre peruano por ser una persona creativa en el trabajo. Pues bueno, eso nos viene de herencia, ¿no? Ya sabemos desde dónde parte la creatividad en el trabajo para transformar la tierra, desde la cultura chavín. Y ya para ir terminando esta primera parte, ahora vamos a hablar de la cerámica. La cerámica chavín se va a caracterizar por estar diseñado con relieve, y en estos relieves van a haber figuras antropomorfas. Te das cuenta que estas figuras antropomorfas, si recordamos, también van a estar construidas en las paredes de sus centros ceremoniales, ¿no? Entonces, en todo llevan la religión, ¿no? El espíritu religioso teocrático lo manifiestan a través de su arte, a través de su trabajo, ¿no? Entonces, como podemos ver, vemos acá algunos modelos de la cerámica chavín. Si tú te puedes dar cuenta de un detalle, son colores oscuros, color monócromo, negro, cromo. Esas son las características de la cerámica chavín. Quería ponerte este dato porque me parece relevante. Siempre es bueno actualizarnos y tener que estas noticias formen parte de nuestra cultura. Y formando parte de cultura nos sentimos orgullosos de lo nuestro, nos identificamos. En 1985, Chavín de Huántar, el sitio arqueológico de Chavín, el centro ceremonial del cual hemos hablado, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo no sé si es un dato que tú conocías. Si no lo conocías, bueno, a través del curso de Historia del Perú, pues lo conoces. Así que tienes un motivo más por qué sentirte orgulloso de nuestra historia. Un motivo más por qué sentirte orgulloso de nuestros orígenes, de nuestra raza, de la historia de nuestro pueblo, que es muy rico. Entonces, hasta acá hemos estudiado la cultura chavín y nos vemos en el próximo video, donde vamos a estudiar ahora el formativo tardío. Específicamente, nos vamos hasta la cultura Paracas. Nos vemos ahí.